Estamos en una serie de sermones sobre pecado, venganza y gracia. Génesis 39, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Oramos. Gracias te damos, Señor, en esta tarde donde tu soberanía resplandece sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por esta increíble oportunidad y privilegio de exponer tu palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas glorificado. Llega a las necesidades de tu pueblo, háblale a tu pueblo por tu palabra, tu pueblo humilde, que abre su corazón ante tu palabra. Ministrale según tu voluntad. Por Cristo Jesús. Amén y amén. La saga de José no termina. Cuando leemos de la profunda maldad, pecado, de la capacidad de venganza del impío, de la capacidad de enredar las cosas y mentir y levantar falso testimonio de los impíos contra el pueblo de Dios,
nuevamente se me despierta lo de caribeño. Y es interesante cómo José, en todo ese proceso donde está ya madurando como hombre, como joven, enfrentando la vida de verdad, enfrentando el pecado, enfrentando lo que es capaz del ser humano, José va entendiendo por qué la ingenuidad es el camino a la desgracia. José es vendido como esclavo, como hemos leído, y en el acto soberano y providencial de Dios, Dios lo acomoda en la casa de uno de los principales del faraón. No sé qué características pudo haber visto Potifar en José, en el mercado de esclavos. No dudamos que el mercado de esclavos, por lo que hemos leído, en el tiempo de las dinastías egipcias, era también un mercado abierto, de ofrecimiento abierto. Tenemos a este joven hebreo, fuerte, miren sus dientes, miren su constitución, vendiendo a los seres humanos como ganado, y José dándose cuenta hasta dónde llega la maldad de los seres humanos, el pecado del ser humano, que venden a sus propios semejantes como mercancía, como esclavos. Y allí el Dios que controla todas las cosas dirige su vida a la casa de Potifar. Y aquí usted tiene que identificar, como yo lo identifiqué, aunque cuando estamos en medio de la vorágine, cuando estamos en medio de la tormenta, cuando estamos en medio del ciclón, no podemos ver más nada que lluvia y problemas. José solamente ve que es un joven en cadenas dirigido a un hogar extraño. Y para cualquiera que ve de afuera, hermano, no puede entender que Dios tiene el control. ¿Sabe algo? Cuando llega la tormenta a tu vida, el ciclón, el tifón, cuando ese tifón oscurece todas las salidas, yo te exhorto a ti que mires tu corazón. Pastor, ¿usted está hablando de corazón? Que mire el corazón. Oh, sí. Y mira si tu corazón está acorde a la ley de Dios, si es como el corazón de Daniel. Y cuando tú escudriñes tu vida en forma, escuche bien, fría ante la ley de Dios, y concluyes en forma fría, escuche, que esa ley no ha sido quebrantada por ti en relación a lo que estás experimentando, no te olvides de lo siguiente: jamás Dios te ha abandonado. Allí estaba José en casa extraña, vendido como esclavo, odiado por sus hermanos, vengativos. Y dice la Biblia en el versículo 2: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Allí estaba José, respaldado por Dios en circunstancias terribles, pero Dios estaba con José. Dios controla todo. Dios controla el pecado de los seres humanos, la venganza de los seres humanos, porque es el Dios de gracia. El versículo 3 me trajo un problemita teológico. Dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y yo dije, ¿el amo sabía quién era Jehová? ¿O es más bien una declaración de Moisés en la cual él reconocía que el Dios de José lo estaba bendiciendo? Potifar era un idólatra, politeísta, pero sabía que había algo especial en ese joven. Sabía que su casa caminaba bien,
que sus bienes caminaban tan bien, que él se despreocupó. Y Dios bendecía todo el tiempo a José en todo lo que hacía, porque José, escuche bien, para aquellos que cogen coraje con Dios, no importando la circunstancia, José sabía que el Dios que él servía era el Dios del pacto, el Dios fiel, el Dios que no miente. ¿Usted sabe a qué dioses usted le tiene que tener miedo? A los que usted crea en su corazón. Esos les van a fallar todos los días, ¿vio? O los dioses que tienen algunos en sus automóviles. Eso no nos va a librar a usted de nada. Pero el Dios del pacto, el que servía a José, en medio de las circunstancias más terribles, entre el pecado y la venganza, allí estaba el Dios de gracia con José. Oiga, y dice la Biblia que prosperaba su casa y Potifar solamente se preocupaba de comer. ¿Qué hay de comer hoy? Ya no llevaba las cuentas, ya no llevaba los libros, no se encargaba de los esclavos. ¿Qué hay de comer hoy? Como hacen muchos de ustedes cuando llegan a su casa, los varones. ¿Qué hay de comer hoy? Empezando por su pastor. ¿Qué hay de comer hoy? Esa era la preocupación de Potifar. Era un hombre feliz. Y José feliz, porque era fiel a Dios. Era fiel a su amo. Era fiel en las circunstancias que Dios lo puso. No importa la circunstancia, hay que ser fiel a Dios. Hay que ser fiel a su ley. Por eso no puedo predicar tranquilo. Porque esta palabra quema. ¡Qué tremendo esto, hermano! En medio de la esclavitud, alejado de su padre, recordando a sus hermanos. Son muchachos. Dios lo bendecía y lo protegía. Ahora, el versículo 6 nos llama la atención, porque lo que quiere señalar Moisés es la concupiscencia del ser humano. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y no entiendo, ¿para qué decir que José era un hombre guapo? Good looking. ¿Por qué? Moisés conoce la naturaleza del hombre. Oiga, el versículo 7 nos hace aparición una mujer impía que pondrá a prueba la fidelidad de José. Sepa algo, hermano, escuche bien. Mi esposo y yo siempre hemos tenido una conversación. Cuando las cosas van todas bien, nosotros nos sentamos y nos miramos y siempre decimos, ¿qué vendrá por ahí? No es broma, ¿oyó? No es broma. Nos sentamos y entonces vemos que todo está bien. Regularmente tenemos una reunión 2 veces al mes a ver cómo van las cosas y todo. En unos meses no ha sido así, pero las veces que estaban las cosas bien, nos sentamos y todo está bien. ¿Qué vendrá por ahí? Y no es por ser pesimista, ¿oyó, hermano? Dios va a probar tu fe. Dios va a probar de qué tú estás hecho. Oye, cuando todo está bien, José está gobernando la casa, su amo se preocupa solamente de qué hay que comer, y él está siendo prosperado y querido, un líder tremendo, con una confianza, hermano. Y esto es importante, que quiero que usted entienda. Era esclavo en una casa, ya no era esclavo. Era el mayordomo. Entraba y salía como le daba la gana. Conociendo otra cultura. Oh, qué cosa tremenda, ¿verdad? Conociendo la cultura más avanzada de aquel tiempo. Los egipcios. Todo estaba bien. Posiblemente pensando, algún día volveré a la casa de mi padre. Y llega el problema. Y llega la dificultad. José
era de hermoso semblante y bella presencia. Y en eso se fijó la mujer de Potifar. Los impíos, le voy a decir esto, y esto es una gran realidad, ¿oyó? Y es un signo de inmadurez y de pecado. Los impíos comparan sus parejas, ¿oyó? ¿Me oyó? Miran a su mujer y miran a la de al lado y la comparan. Eso lo hacen los impíos. Dios le entregó a usted una mujer, Dios le entregó a usted un hombre, no sé qué circunstancias, pero se enamoraron y se casaron. Esa es su pareja. No esté mirando al lado. Los impíos son los que miran al lado. Ay, si fuera un poquito más alta, si fuera un poquito más bajita, si tuviera el pelo así, con el pelo de aquel, pues, deseando a la mujer del prójimo, quebrantando la ley de Dios. Y aquí está la mujer de Potifar, comparando. Miraba a Potifar y miraba a José. Y miraba a Potifar y a José. Como lo que era, una impía, enemiga de Dios. Y no le importaba que José llevara bien su casa. No le importaba que todo fuera bien, porque el pecado embrutece e intenta acostarse con José. Y yo quiero que usted entienda lo siguiente. Eso no iba a terminar ahí, ¿oyó? Si José accede a ese pecado, el otro paso es el asesinato. Potifar es ¿qué? Un estorbo. Vamos para el río Nilo, lo enterramos allí. Porque Potifar iba a ser un estorbo. Porque el pecado va en escala, ¿oyó? Va escalando. El pecado no se detiene. Y es todo tipo de pecado, ¿oyó? Todo tipo de pecado. Ahora, es interesante lo que José le dice a esta mujer. En medio del pecado, en ese primer estadio de nuestro sermón, pecado. José le dice, trata de razonar con ella. Mire qué interesante, hermano. Razonar con un impío que está totalmente dominado por la lascivia. ¿Sabe lo que es lascivia, verdad? Significa lascivia, se lo he dicho a usted muchas veces. Lo quiero ahora. Eso es lo que significa lascivia. Lo quiero ahora. Y él trata de razonar porque ama profundamente a su amo y quiere quedarse en su trabajo. Y le dice, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Le está diciendo a ella, tú te estás beneficiando de esto. No hay otro mayor que yo en esta casa. O sea, tú estás atentando prácticamente contra tu esposo cuando atentas contra mí. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Mire qué cosa tremenda la posición de José. José prácticamente era dueño de la casa. Y salía y entraba y administraba todo. Y lo único que él no le había entregado era su esposa. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Mire qué tremendas las palabras de José. ¿Cómo yo haría este gran pecado tan horrible? Este grande mal y pecaría contra Dios. Mire qué interesante. Él quiere razonar desde el hogar, de los beneficios que ella recibe. Que estamos hablando de tu esposo. ¿Cómo yo lo voy a hacer este mal a mi amo? Y al final menciona a Dios. Y usted dirá, ¿por qué al final menciona a Dios? Esa impía no conoce a Dios. No le importa a Dios. Pero para que ella viera que el carácter de José está enclavado en su fidelidad a su trabajo y su fidelidad al Dios del pacto. El versículo 10 nos da a entender que ese diálogo terminó ahí y se fue.
Pero sigue diciendo que todos los días, hermano, estaba la mujer de Potifar sobre José. Alguien una vez me preguntó que por qué José no se lo dijo a su amo. ¿Sabe, hermano? Estos hombres de este tiempo, de esta antigüedad, su posición era parte del cortejo del faraón. No van a revelar que su mujer intenta ser infiel con un siervo, porque sería una humillación para ellos. Y José lo sabía. Y José debe estar en una angustia profunda, orando a Dios para que lo librara de esto. Pero, y esto entra muy importante aquí, hermano, el propósito de Dios, escuche bien, era sacar a José de casa de Potifar. Y usted dirá, pastor, no había otra forma. Y aquí entran los grandes misterios de Dios. José tenía que seguir aprendiendo de la naturaleza pecaminosa del hombre y hasta dónde era capaz. Llega un momento y llega a la casa y no hay nadie en la casa, de las pocas, parece, oportunidades. Y en esta ocasión la mujer fue más agresiva y lo agarró y prácticamente lo desnuda y él huye. Y ahí entra y aparece otra vertiente del pecado, la que José conocía muy bien: la venganza. La mujer despechada, herida en su orgullo, cansada de los rechazos de José, decidió vengarse de él. Hermano, la venganza es el arma de los impíos, de los que no conocen a Dios. La venganza es del Señor. Y llama a los otros criados y le dice: mire lo que ha venido a hacer este hebreo. Y es interesante porque ella saca el aspecto racial, porque esto es muy importante, hermano. Ha habido una discusión histórica, arqueológica, de quién gobernaba Egipto cuando José subió al poder. Escuche bien. Hubo un grupo, una nación que en un momento invadió a Egipto, los Hicsos, y dominaron Egipto por 200 años. Por eso muchos creen que cuando José subió al poder porque los Hicsos eran también de la misma raza de José, semitas. Y por eso Dios acomodó todo eso para que José pudiera ser gobernador de Egipto. Por eso, cuando usted lee Éxodo y dice que subió un faraón que no conocía a José y no conocía a estos infelices, ese faraón que subió al poder era un egipcio, porque los egipcios dominaron solamente por 200 años y nuevamente los egipcios tomaron el poder en su reino. Por lo tanto, este detalle racial lo que nos puede indicar es que Potifar sí era egipcio de sangre, y viene este hebreo, este que cría cabras, porque ellos odiaban a la gente que criaba cabras, a deshonrarnos a nosotros, y añade al falso testimonio y a su venganza la profundo dicho racial de este hebreo, de este que nos marca, de este que me intentó violar. Y cuando Potifar viene
Es interesante. Mire cómo dice el versículo 17. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Dice la Biblia que Potifar entró en ira. Y esto es muy importante, porque siempre nos han vendido una ideita por ahí, que yo también me la tragué, con todo y anzuelo y pesa completito. Que Potifar no le creyó a la mujer, y por eso metió preso a José. Mi hermanitos, lea bien el texto, mire cómo dice el texto. Versículo 19, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo así, me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Ese es el relato exacto del pasaje. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban, y mire cómo dice, los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Ese detalle es muy importante, ¿yo? Porque Potifar, por ser cercano a Faraón, tenía la autoridad de meter preso a las personas en la cárcel especial del rey, del Faraón. Y usted dirá, ¿y qué usted quiere decir con eso, pastor? Cuando usted era metido en la cárcel del rey, estaba esperando la pena de muerte. ¿Yo? Era el preámbulo a la pena de muerte. Por eso, si usted sigue leyendo, cuando veamos las semanas que vienen, los que José le decía los sueños, uno le dijo, te van a cortar la cabeza, papá. De aquí tú no sales vivo. Porque dependía del rey, del faraón, si perdonaba su vida o no. Así que Potifar le creyó a la mujer, le creyó el falso testimonio, le creyó la venganza, y José cayó en desgracia. Allí en medio del pecado y la venganza, hermano, cuando José creía que nuevamente su vida estaba hundida, Dios demostró que tenía el control. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tus circunstancias. ¡Sé fiel! En la cárcel estaba José esperando la pena de muerte. Esa era la sentencia para aquellos que intentaban deshonrar a una mujer de un oficial del faraón. Y allí estaba esperando la sentencia, porque Potifar no podía matar. ¿Oyó? Eso es un imperio. Los imperios son de ley y orden, por eso son imperios. ¿No usted ha visto imperios locos? Los imperios no son locos, por eso son imperios. Pero el versículo 21 nos dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y ese versículo me llamó la atención, hermano. Porque a mí me llevan un preso condenado a muerte porque ha tratado de violar a la mujer de Potifar. Yo lo encierro más. Aléjate de mí porque me van a cortar la cabeza contigo. Pero como Dios es el que tiene el control, Dios es el que controla las circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque José era fiel. Versículo 22. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. José era tremendo administrador, ¿oyó, hermano? José era fiel a su Dios, no fallaba. Dios nos llama a fidelidad, a pesar de las circunstancias. ¿Y por qué insisto en las circunstancias? Porque yo le voy a dañar un poquito el sermón. Porque Pablo también era fiel. Y Nerón le cortó la cabeza. Porque Pedro también era fiel y fue crucificado. Porque aquí no importan las circunstancias, si estás preso, si te acusan falsamente, aquí hay que ser fiel. Dios se va a encargar de los infieles. El versículo 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José,
porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En medio del pecado, en medio de la venganza, del falso testimonio, cuando José va madurando, va entendiendo, la gracia de Dios no lo abandonaba. Allí, cuando se enterraba el último clavo contra Pedro, la gracia de Dios no lo abandonaba. Allí, cuando bajaba la hoja para cortar la cabeza de Pablo, allí estaba la gracia de Dios, porque era fiel. Allí, hermanos, cuando los vientos soplen, no te olvides que su gracia siempre será igual. Un día, escuche, no se olvide, va a estar Potifar y la esposa de Potifar frente a Jesucristo y José. ¿Quién usted cree que va a ganar? Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Oh Señor, que tu palabra crezca en nuestra vida y en nuestro corazón. Perdónanos, porque te hemos sido infieles. Hemos mirado donde no tenemos que mirar. Hemos hablado de nuestros hermanos. Hemos levantado falso testimonio. Hemos deseado los bienes de nuestro hermano. Queremos ser fieles a ti. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.